Bien, mis hermanos, pues quiero hacer una breve reflexión sobre los debates tanto a la presidencia de los Estados Unidos como a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Ya he hablado del primero un poco en texto, del segundo ayer hice un análisis, pero como fue muy largo trataré de hacer algo más breve en este momento. Comenzaré con el primero, que es la candidatura a la presidencia. Eh, Como lo he venido diciendo, para mí Hillary y Trump son el mismo mal, pero con diferente disfraz. Así que personalmente yo no esperaba tanto que cambiara yo personalmente mi opinión o mi análisis al respecto de ellos por lo que dijeran o dejaran de decir, porque principalmente su problema, como lo he venido diciendo, es acerca de la integridad por parte de estas dos personas, ¿verdad? Sin embargo, rescatemos algunos elementos del debate para reflexionar e inclusive, en mi caso, para reafirmar mi postura que he tenido por todos estos meses al decir que tanto Trump como Hillary son el mismo mal, pero con diferente disfraz. Primero, el moderador del primer debate entre Hillary y Trump, pésimo, terrible, terrible. Trump lo hizo pedazos, o sea, este hombre no se dedicó a moderar, sino a ser moderado, en este caso por Trump. O sea, la pedantería y las cualidades pues de todo un comerciante que es Trump finalmente salieron a flote y el moderador simplemente fue un espectador más, ¿va? En cuanto a la temática, es interesante que haya salido como primer tema el Dios dinero. Y aquí lo digo porque no quiero, o a lo menos yo intento no quedarme en una visión inmanentista de las cosas, sino intento reconocer el aspecto de la trascendencia que hay en cada elemento de la vida humana. El que sea el dinero, la economía, para mí eso ha sido muy revelador, muy simbólico, porque al final temas mucho más importantes como el aspecto de la vida, la libertad, la familia, el matrimonio, etcétera, o ahora mismo están sujetos a el Dios dinero, a estrategias del dinero. Entonces, se me vinieron en las redes sociales algunos diciendo que el dinero no es malo, que la economía no es mala. Yo a estos les diría en dónde yo he dicho que sea malo. Es decir, me parece que sus quejas son más una reafirmación del hecho de que en realidad lo consideran un dios y quieren defender a su diosito, ¿va? Porque primeramente yo no he dicho que el dinero sea malo ni la economía sea malo. Lo que yo estoy diciendo es que no es el tema más importante, porque si reconocemos el desastre económico, a lo menos en los países occidentales, parte principalmente de lo que el Papa Juan Pablo II llamaría el capitalismo salvaje. Es decir, que el centro de la economía ya no es el plan de Dios, no es el ser humano, es el capital, es la ganancia, es la ambición. Y entonces desde ahí pues a nivel políticas exteriores e interiores, hay un intervencionismo, una manipulación, un adoctrinamiento en cuanto a ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es la economía o cómo se arregla la economía con taxes o inversiones. El problema es que si sabemos el centro propio de la economía y hoy no sabemos que el centro de la economía tiene que ser el ser humano. El ser humano no como un Dios, sino el ser humano en el orden mismo que Dios ha dado. ¿Eh? Mientras que la economía siga siendo un Dios y el dinero siga siendo lo primero, la economía lo primero, pues, pues nos lavarán el cerebro con esta retórica de estos candidatos, pero pues no dejará de ser muy simbólico, ¿verdad? Muy simbólico, porque las desgracias en temas más prioritarios que el dinero y que la economía se están viendo destrozados precisamente porque la economía, el dinero está por encima de estos temas más principales. Entonces, no tienen que estar de acuerdo conmigo, para mí lo veo muy simbólico. Al menos yo no me quedo simplemente con una visión inmanentista, intento ver un aspecto más trascendente y fue bastante para mí, bastante revelador que este haya sido el primer tema. Después en los demás temas, pues se vino el espectáculo del cinismo. Hillary le mencionó a Trump que él había dicho que una mujer embarazada no es idónea para el trabajo.
Y yo digo, se necesita no tener vergüenza, se necesita no tener vergüenza, porque cuando Hillary ha sido, yo creo que de las mujeres aquí en los Estados Unidos que más ha trabajado, motivado, invertido, financiado, el atentado más grande que una mujer embarazada puede tener, que es el aborto, el asesinato de su bebé, ya sea por la manipulación que se hace sobre esa mujer ante la problemática que él tenga, la desesperación que ella tenga, es decir, que no le ofrecen las verdaderas soluciones ante la crisis de una mujer en embarazo con crisis, ¿verdad? Sino que se les promueve el negocito del aborto, negocio que termina no solamente matando la vida del no nacido, sino matando a esa mujer espiritualmente, porque sabemos los síntomas posaborto. Entonces, patético que esta mujer se ponga a defender a las mujeres embarazadas cuando ella ha sido su mayor enemiga. Entonces, alguien me diría, pero ¿qué no vas a decir algo sobre la argumentación de Trump? Pues miren, les digo que Trump se llevó el debate en cuanto a intervenciones. Finalmente es un comerciante, así que él sabe cómo vender, sabe cómo hacer publicidad, pero el problema es eso, que es un comerciante de estos tiempos, es decir, un comerciante que pone el dinero como centro. Por lo tanto, no le importa vender espejitos, no le importa, bueno, esto no sé si me lo van a entender más que los mexicanos y algunos mexicanos que sepan algo de historia, los españoles a veces le intercambiaban espejitos a los indígenas por oro, por los metales preciosos. Entonces, ustedes saben cómo está la economía, ¿verdad? Publicidad falsa, manipulada, tendenciosa, medias verdades, etcétera. Y pues eso fue lo de Trump. Se llevó el debate en cuanto a intervenciones porque sabe vender el hombre, pero todo hueco. Y más aún, yo creo que en algunos momentos, yo creo que pues Cantinflas le quedó corto, ¿ah? Porque decía, pero no decía a la vez y salía por la tangente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué análisis quieren que yo pueda dar de un bla, 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 bla? No se puede dar análisis, ¿verdad? Entonces, vino el tema de ISIS y al verlos discutir así con tanta dignidad, así casi con la mano en la cintura, la verdad que es vomitivo, porque este país, los políticos de este país y muchos de los empresarios de este país han sido el trampolín para que ISIS esté haciendo el destrozo que está haciendo en Siria principalmente. O sea, eso no es tener dignidad, eso es tener una doble moral terrible, eso es tener una hipocresía, un cinismo patético. Y esto no lo digo simplemente porque yo crea que hay como versiones así de ocultas que dice que Estados Unidos está financiando a ISIS. No. De primera mano yo tengo amistades misioneras que están en el país y que verdaderamente con lujo de detalle pueden dar pruebas de que es Occidente y entre ellos encabeza Estados Unidos quien ha estado provocando, en este caso indirectamente, todo el desastre con nuestros hermanos sirios. Esto es de un cinismo que se pongan a dialogar y a hablar bajo la tónica de la hipocresía estos candidatos. En cuanto a las aptitudes para debatir, Hillary muy pobre, precisamente porque de Trump no salía sustancia. Yo hubiera dicho, yo no estoy, evidentemente yo les digo, yo no estoy a favor de ninguno de los dos, pero digo, si yo hubiera sido Hillary, me sobraba de dónde poner a parir chayotes a Trump, de dónde hacerlo sufrir, porque Trump se ha puesto varias sogas solito al cuello y tú dices, o Hillary es una inepta que no puede reconocer los puntos débiles para poder debatir con Trump, o ella misma ha financiado esas sogas al cuello y ahí me quedo. Ustedes interpreten. Simplemente, posiblemente no quiere tirar de momento a su caballito de Troya. En Trump hay que reconocerlo, como buen comerciante sabe hacer publicidad, comunicar y todo eso, pero como les digo, es publicidad ficticia, hueca. O sea, este hombre habla muy bien en el sentido de saber captar la atención, pero es simplemente una estrategia pues de su egolatría.
Vamos ahora a pasar rápido al debate de a la vicepresidencia, que es con Kaine y con Pence. Kaine por parte de los demócratas, Pence por parte de los republicanos. En el caso del moderador, en este caso de la moderadora, pues después del primer moderador, esta es una diosa, porque como fue un desastre el primer moderador, esta mujer sí intervino, creo que sí moderó, aunque me parece que no con la severidad necesaria en el caso para Kaine. Con Pence me parece que llegó a ser un poco más severa, cuando en verdad, sí, y les digo, yo no estoy para apoyar ninguno de los dos, hay que decirlo, Pence creo que mayoritariamente se comportó como un caballero en el diálogo, y Kaine no. Kaine fue un majadero que sí fue interrumpido y frenado un poco por la moderadora, pero no con la gallardía necesaria, ¿verdad? Pero bueno, a comparado del primer moderador, pues esta es una diosa. Entonces, interesante que también en primera plana haya salido el Dios dinero, lo dejo al costo. Primer debate por parte de Trump y Hillary, de los candidatos a la presidencia, y Dios dinero primero. Y ahora la vicepresidencia, Dios dinero primero. ¿Ah? Interesante. Para mí es muy simbólico esto. En el caso de los candidatos, pues hay que decir que en el caso de Pence, yo percibo realmente que es un caballero, es un hombre serio. Creo que su lenguaje corporal y su cadencia al hablar me habla de alguien que tiene integridad, O sea, me imagino el típico estadounidense con ciertos valores, con cierta integridad, que tiene un sentido de familia, de matrimonio, de respeto a la vida, etcétera, aunque evidentemente como los conservadores de hoy aquí en los Estados Unidos patinan terrible en doctrina social, ¿verdad? Pero bueno, creo que es una persona seria. No creo que sea una simulación, ¿verdad? La verdad que hay que reconocer de este hombre. Pero al final, con todo esto, es un inepto con una capacidad muy limitada, con una agilidad mental muy limitada, con una firmeza verbal muy limitada. Posiblemente esa limitación no la tenga y la esté teniendo porque ¿cómo tú puedes defender a Trump? o sea, yo me ponía en sus zapatos y yo digo, mira, Kaine, que se ha dicho de paso, en su perfil veo a un hombre literalmente un lobo, un demagogo, un experto en sofisma, especialmente el ad hominem, inteligente en encontrar el punto débil, o sea, un lobo literalmente, pues lo acorraló en muchos sentidos, con decisiones, palabras y actitudes de Trump. Y pues yo me compadecía de Pence, yo decía, pobrecito, ¿cómo puede defenderse? Entonces la única manera de cómo podía defenderse es pudiendo agarrar a Hillary, pero medio la agarró, y sobre todo en las temáticas que ahorita las voy a tocar, que tristemente me parece que desaprovechó Pence, ¿eh? Porque hubo más de una ocasión en donde le pudo haber dado el knockout a Kaine, ¿no? Pero pues quizá es precisamente porque es caballero, quizá es tan caballero, pero tan caballero, que no ha dado quizá en su vida un knockout. Entonces evidentemente hablo de un knockout argumentativo, porque ya veo a algunos, estás inspirando o motivando a la violencia, ¿ok? Entonces, en mi percepción, por lo tanto, de los dos, creo que es lo mejor que le puede pasar a los dos candidatos. Porque Pence es alguien que puede vender mucho ante el conservador, pero tiene un carácter que nunca se le va a subir a las barbas a Trump. Yo no veo a Pence diciéndole en su cara a Trump, te equivocaste en esto, te recomiendo mejor hacer esto. No lo veo. ¿De dónde? No se ve. Por lo tanto, me parece que es perfecto para Trump, porque es una herramienta publicitaria, pero que a la vez está bajo el dominio de él, ¿verdad? Y en el caso de Kaine, me parece que ante la ineptitud de Hillary, me parece que esto
le beneficia a ella, ¿va? Le beneficia a ella porque se ve que Kaine es alguien más ágil mentalmente, es un lobo verdaderamente a la hora de aventar sofismas o falacias. Entonces, en suma, las agendas de los dos se ve beneficiada con sus vicepresidentes. Esto no lo estoy diciendo como un halago, pues si digo que la agenda de los dos es el mismo mal con diferente disfraz, lo que estoy diciendo es que me da pena que estos vicepresidentes se amolden tan bien a la agenda de estos dos candidatos que es Trump y Hillary, porque precisamente no hay punto de esperanza por ninguno de los dos, de que digamos va a influenciar al candidato principal, al que quedaría como presidente. No, yo no veo. Kaine sí influenciará a Hillary, pero es bajo la maldad, bajo esta temeridad, bajo el veneno propio de los demócratas, ¿verdad? Sobre todo en aspecto moral. Y Pence, aún teniendo herramientas como para poder guiar a Trump en este sentido y darle herramientas en donde se pueda encarrilar, simplemente se ve que el hombre no se le va a subir a las barbas a Trump. Yo creo que precisamente por eso fue elegido. Entramos rapidito a los temas. Migración. Creo que Kaine se tragó a Pence, se tragó excelente en su desarrollo a favor de los inmigrantes. El problema es que es pura retórica, como la de todos los demócratas, es pura retórica, pura retórica. O sea, es ahí donde tú ves la ineptitud por parte de Pence. Oye, ¿por qué? Bueno, hubo un pedacito del debate que a mí se me cortó, ¿eh? Y no lo he visto. Salvo que lo haya dicho en ese pedacito, yo digo, ¿por qué Pence no pudo haber rematado y hacer que se tragara sus palabras Kaine, diciéndole, pues mira, tu retórica y tu argumentación a favor de los inmigrantes, perfecta, pero lo cierto es que tu partido no es a favor de los inmigrantes? ¿Ya no te recuerdas que Obama prometió una reforma migratoria? Y en el primer periodo de su presidencia tenía las dos cámaras con mayoría demócrata y no la pasó. ¿Será que los demócratas verdaderamente están a favor del inmigrante? En la segunda sí, se la bloqueamos nosotros los republicanos, pero al fin y al cabo Obama terminó dando migajas llamada DACA, nada más. Esas son las migajas que le dio. Y para rematar, déjame te informo, Kaine, que Obama, ese líder de tu partido demócrata que está a favor de los inmigrantes, lleva el récord de deportaciones, más de 2 millones. Tú dices, ¿por qué no lo dijo? Si ya saben que ellos en su política de inmigración realmente están para el arrastre de los republicanos, no tienen noción de justicia social en ese sentido, yo digo, pues si aquel te está aventando tantas falacias, ¿por qué no le avientas una de estas? ¿Va? ¿Por qué no le argumentas en cuanto a la verdadera línea de los demócratas? ¿Va? Que a favor de los inmigrantes, pues es una caricatura siempre. Tristemente, sobran los latinos imbéciles que siguen creyéndoles el discursito a los demócratas de que van a dar reforma migratoria. en fin. Pero en este caso, en el tema de migración, pues Kaine me parece que se tragó a Pence. Viene el tema del aborto y ahí es donde digo, a ver, ojalá que Pence... ojalá que, a ver si verdaderamente los republicanos son pro vida, porque Trump me queda claro que es pura retórica esto de ser pro vida. Pero con esto que me están diciendo, pero se ha asociado y ha elegido a otros candidatos que lo respalden y a consejeros que verdaderamente son pro vida, mira a su vicepresidente. Pues, ¿qué pasó? Primero comenzó Kaine. Cuando yo iba escuchando a Kaine, con su doble moral, presumiendo de que era católico y que misionero en Honduras y que marrullería y media, yo dije, uy, se le está poniendo de modito. Es que esto si fuera así como una pelea de box, ya tiene hasta la baja la guardia. Era para que Pence le entrara, porque se puso, habló primero Kaine, y lo que dijo, totalmente rebatible para que darle la humillada argumentativa de su vida a Kaine. Pero empezó Pence y empezó genial, empezó bien. Empezaron los dos con el aspecto de la fe, etcétera. Y dio un buen golpe.
pero no terminó noqueando. Esto es como que le habrá dado en el hígado Pence, entró muy bien Pence en el tema del aborto, le dio en el hígado y estaba adolorido, ya baja la guardia. No necesitabas pegarle, necesitabas hacerle así con el dedito, ¡ping!, para que se cayera, y Pence no hizo eso. Entonces el otro reaccionó con más sofismas, con más ideología y con argumentos verdaderamente que yo digo, un mínimo de cerebro, un mínimo de sentido común, un mínimo de conocimiento del movimiento pro vida, le rebate. Y es aquí donde yo les decía ayer en la noche, ¿para qué sirve tanto consejero pro vida que ha elegido Trump para su campaña? Si no pueden preparar a este hombre vicepresidente como para rematarle. Es que si en el tema que tanto nos están achacando, al menos a los católicos, que Trump, ¿por qué? Porque finalmente, aunque sea un patán, aunque él no pudiera ser pro vida, etcétera, está siendo respaldado por gente pro vida, el padre Pavón está ahí, etcétera. ¿De qué sirvió? No pudieron dar el jaque mate en el tema más importante, que verdaderamente es el aborto, no lo pudieron dar. Entonces esto reafirma mi hecho de que verdaderamente me parece que esto del mal menor no existe en esta elección, no existe. Dado que Pence no remató a Kaine y dado que hay algún católico babieco que se sigue tragando el discursito de los demócratas al respecto de la vida como si fuera una cosa no importante, yo voy a responderle a Kaine, para ver si puedo desentumir algún cerebro de algún católico que increíblemente está pensando en votar por los demócratas. Primero, entender que el primer derecho es la vida. Kaine quiso decir que él no podía retractarse ante el derecho de la mujer de poder decidir. Evidentemente Pence no dijo nada. No se necesita Biblia, se necesita sentido común. El derecho a decidir la mujer lo tiene, el derecho a decidir lo tiene también el varón, pero el derecho a decidir no está por encima del derecho a la vida, porque hasta el momento yo no he encontrado un muerto que tenga o reclame su derecho a decidir. Es decir, solamente deciden los vivos. Entonces, para decidir implica que se respete primero el derecho a la vida. Y entonces a Keynes se le podría haber respondido, oye hombre, si tú quieres respeto al derecho a decidir de la mujer, hay que entender que el derecho a decidir de la mujer no está por encima del derecho a vivir del feto, del no nacido. Si no lo quiere, pues que lo den adopción, etcétera. Y en esto me parece que Pence habló muy bien en el aspecto de cómo su estado verdaderamente incrementó el hecho de la adopción. Pero como Kaine puso la argumentación en el plano de que esto, bueno, es que yo soy católico y la moral y todo eso en privado, pero en público es otra cosa, es una doble moral. Y cuando Pence está viendo que la argumentación de Kaine la está subjetivizando o relativizando, de que no, es que esto es tu religión, ¿verdad? Tendrían que haber salido los argumentos de derecho natural, de ley natural, de mínima biología, de mínima ciencia y de mínimo sentido común. Y no le dio a Pence para dar eso. O sea, la verdad es que yo me sentí frustrado porque lo vi arrancando bien, pero como que en el arrancón se le acabó toda la gasolina. Pero es ahí donde uno dice, a ver, que Trump eligió, que no sé si 33 católicos que están en su comité, ¿sabe? A ver, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió cuando en un debate en donde pueden darle jaque mate a los demócratas con el tema del aborto, no se lo dan, sino más bien terminan embarrados como, no, es que ya ven, ustedes están a favor de la vida por un aspecto religioso. Por favor, eso fue tristísimo. Finalmente Kaine, agarrándose, sí, bueno, ya me mencionó Biblia, porque el argumento que dio para defender la vida Pence fue bíblico. Entonces,
pues dice, pues yo agarro un texto bíblico para seguir metiendo el cuchillo en la llaga, ¿va? En algo que no puede defender Pence, que es a Trump. Y entonces dice la Biblia que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y cuando Trump le dice cerdos, perros a las mujeres, le dice criminales a los mexicanos, etcétera, lo volvió a agarrar y ahí lo acuchilló a Pence. Pero yo, la verdad que me da penita por Pence, porque la verdad que no sabe dónde se metió. No se sabe dónde se metió. O sea, porque él bien sabe que es indefendible Trump. En el caso de Hillary tampoco es indefendible, es defendible Hillary. Pero al fin y al cabo tiene un vicepresidente igual de cínico que ella, ¿va? Entonces, en el caso de Pence, hay un mínimo de dignidad que Trump no tiene. Entonces, yo le hubiera respondido facilito a Kane. Ok, si dices eso, pues entonces el corazón tuyo y de Hillary es un corazón asesino, lleno de sangre inocente. ¿Por qué? Porque por sus bocas ustedes han promovido el asesinato del no nacido. Si la boca habla de lo que el corazón está lleno, su boca ha hablado de asesinato, de muerte. ¿Y de quién? Del no nacido. Pero nuevamente Pence se durmió, o no sabe argumentar, o simplemente los grandes asesores pro vida que tienen los republicanos no les llega tanto como para poder asesorar en un debate de esta magnitud. Tocaron el tema de Siria, solamente puedo decir cinismo, nuevamente, cinismo vomitivo. Sigo creyendo el por qué no integran a los otros partidos, aunque son más pequeñitos, a los debates. Me dicen que porcentajes, no sé si alguien sabe por qué no se les agrega. Yo no estoy a favor tampoco de los otros partidos pequeñitos, pero sería bueno que serían un poquito más justos, ¿no? En el sentido de poder debatir todos. No se trata solamente de republicanos y demócratas, pero bueno, esa es una pregunta que dejo al aire. Sigo diciendo de que yo personalmente, si pudiera votar, yo no votaría ni por Trump ni por Hillary, porque son el mismo mal con diferente disfraz. Yo creo que la diferencia se tiene que hacer en el voto con los senadores y congresistas, y en muchas proposiciones que en unas hay que frenarlas por su inmoralidad y otras apoyarlas por su moralidad. Yo creo que Pence y muchas personas que están en el equipo de Trump mejor tendrán que haber trabajado en esos rasgos de congresistas, senadores, en los otros poderes que le pueden restar finalmente decisiones al presidente, porque me parece que la candidatura a la presidencia la tenemos perdida. Tristemente, algunos creo que ingenuamente creen que se podía hacer algo con Trump, y ahí está el caso de Pence. Es penoso. Me da la verdad pena el bochorno que tiene que estar pasando este hombre, que se ve que es una persona honesta, buena, por andar respaldando a un ególatra como Trump. En conclusión, sigo creyendo que hay que orar mucho por este país. Hay que tomar decisiones en el voto, pero en estos rasgos de congresistas, senadores, etcétera, cada quien haga el voto como ustedes los vean, pero yo sí creo que a lo menos en la candidatura a la presidencia vamos a tener las peores elecciones en la historia de los Estados Unidos, porque son el mismo mal, pero con diferente disfraz. Que Dios les bendiga.